Vamos a empezar entonces. Miren conmigo la siguiente iglesia. Hoy día es la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Miren Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Vamos a ver. Leamos, hermanos, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Esa expresión, ¿dónde moras?, la va a repetir dos veces. Miren, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de quién? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Y qué se vuelve a repetir? ¿Dónde mora quién? Satanás. Así que eso está claro. Miren el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche queremos agradecerte porque tenemos la oportunidad de estudiar lo que ya sucedió en el pasado, de estas iglesias tan reales, tan concretas, tan no simbólicas, sino pero tan específicas en sus problemas, en sus realidades, en sus entornos, Señor, cómo se envolvían en medio de una civilización, de una presión, de una influencia grande, Señor. Sin embargo, tú puedes obrar a través de tus iglesias y aún lo haces hasta el día de hoy. Señor, queremos rogarte en esta noche que puedas darnos oídos dóciles para poder escuchar tu voz. Danos la actitud correcta frente a tu verdad. Ayúdanos a poder examinar la Escritura. Abre nuestros ojos, como dice tu siervo David, y miraremos las maravillas de tu ley. Examínanos, Señor, a la luz de la Escritura. Ayúdanos también a ser prevenidos con aquello que tú nos has mostrado como ejemplo para nuestra enseñanza a través de todas estas 7 iglesias, Señor. Ayúdanos a identificar a través de ellas nuestros problemas y ayúdanos a observar las opciones que tú nos das para poder hacer, para poder, Señor, mejorar, para poder brindar un servicio, una adoración recta ante tus ojos. Te pedimos, Señor, que esta noche hables a nuestro corazón y ayúdanos a determinar, a vivir de acuerdo a tu palabra para ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Señor, en la cabeza de toda iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, nosotros hemos observado ya con estos dos domingos, algunas cosas que hemos podido aprender de las problemáticas, de los contextos de las diferentes iglesias. Y hoy día nos toca hablar la iglesia ubicada en donde moraba, o la ciudad de Satanás, como la Biblia lo llama acá. Y ahí vamos a ver algunas características que tenía esta iglesia, algunas cosas que nos va a describir un poco con respecto al problema que ellos atravesaron. Así que un ratito vamos a ver, esas son unas ruinas, ¿no?, en Pérgamo. Vamos a observar el destino de la carta. Miren el versículo 12, por favor. Dice: escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Vamos a describir un poquito qué cosa era Pérgamo. ¿Ya? Pérgamo, adelántalo un favor. ¿Ya? Pérgamo, a ver, adelántalo ahí. Nosotros hemos visto Éfeso, hemos visto Esmirna, cómo la carta tenía una correlación geográfica muy interesante. Comenzaba desde Éfeso porque estaba muy cerca de la isla donde el apóstol Juan estaba, que era Patmos. Luego se va hacia el norte, ven a Esmirna y ahora nos toca ver Pérgamo. Como lo ven en el mapa, Pérgamo, al noreste en realidad quedaba, era la ciudad más ubicada hacia arriba en el mapa. Ya era la ciudad que después de esa va a empezar a bajar y va a ser toda una circunferencia, el destino de las cartas, donde ellos iban a enterar poco a poco la realidad de cada iglesia. Pérgamo, a propósito, era una ciudad muy diferente de todas las ciudades.
Y esto es lo destacado. Pérgamo era una ciudad de residencia real. Por 400 años, más o menos, ¿ya? Fue una ciudad donde albergó a muchos emperadores. Era una ciudad por geografía muy hermosa, ¿ya? La ciudad quedaba en una colina rocosa y hasta el día de hoy, ahorita te voy a pasar unas imágenes de lo que quedan vestigios o ruinas de esta ciudad. Esta ciudad o residencia real estaba ubicada más al norte de todas las demás ciudades de las iglesias. Más o menos entre Esmirna y Pérgamo había unos 80 a 100 kilómetros de extensión. Desde Pérgamo se podía ver el mar Mediterráneo, si ustedes ven ahí, o el mar Egeo, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, Pérgamo era la capital del gobierno de Asia Menor. Por tanto, era una ciudad que todo mundo quería ir. Ahora, había algo especial en Pérgamo. ¿Por qué? Porque a pesar que era sin duda diferente que las demás, desde aquella colina ya se podía ver el mar, había mucho comercio por el mar, porque estaba cercana, pero Pérgamo era muy especial por su biblioteca. Tenía una biblioteca muy grande, pero ellos no guardaban sus libros ya en estantes como hoy los conocemos. Ellos guardaban dentro de un muro o de las paredes de roca y hacían huecos. Y tenían cantidades de escritos que los guardaban dentro de cada, en este caso, cada hueco en la piedra. Era una ciudad conocida por ser una ciudad culta, un centro cultural muy famoso por su biblioteca. Ahora, ¿por qué? Porque Egipto un día le rehusó vender el famoso papiro. Ustedes han escuchado del famoso papel papiro que se sacaba de los juncos que crecían en el Nilo. Y un día Egipto le rehusó vender el famoso papiro. Entonces Pérgamo dijo, vamos a inventar nuestro propio papel. Y entonces agarraron pieles de cabras o de corderos y trabajaron esas pieles con sustancias especiales. Y después salió lo que es el famoso, hasta el día hoy conocido, famoso pergamino, que incluso muchas universidades se usa para los graduados hasta el día de hoy. El famoso pergamino proviene de aquella ciudad y de aquella cultura, para que lo entiendan. Y Pérgamo era una ciudad que se vanagloriaba de su conocimiento. Así que no era novedad que si ellos inventaron el papiro, era una ciudad tremendamente culta. Y por tanto habían incluso lo que hoy conocemos como universidades, ¿ya? Así que esto es lo que podemos ver un poquito del destino de la carta. Un hombre llamado, un historiador, Sir William Ramsay, un ex filósofo francés, quien visitó todas estas ciudades, dijo que tenía aspecto de una residencia real, donde cualquier rey se sentiría a gusto de vivir ahí. Era centro de actividades de gobierno. ¿Y por qué? Por la planicie en el cual se ubicaba y por el lugar geográfico y hermoso y el esplendor con el cual dominaba toda esa llanura, se mencionaba. Así que Pérgamo era la ciudad donde justamente Dios levantó un testimonio, la iglesia. Y había una ciudad en Pérgamo. Y miren conmigo el versículo 12 otra vez, de Apocalipsis 2. Ahora observen qué había en este lugar tan importante, pero también tan difícil para el evangelio. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué había en Pérgamo? Una iglesia. Por tanto, si había iglesia, había un pastor, habían ancianos, habían ya lo que nosotros hoy conocemos como hermanos en la fe. Y nosotros en mensajes pasados hemos hablado de que estas iglesias no son simbólicas o figurativas, hermanos, son iglesias reales. Y Pérgamo era una ciudad real. Sus características nos hablan de una ciudad real y la iglesia también. Adelántalo, un favor. Ya vamos a ver algunas cosas. Esto era lo que ellos conocían como su anfiteatro lleno de epicúreos o filósofos, donde ellos debatían los aspectos de conocimiento nuevos en aquel tiempo. Algo más, por favor. Vamos a ver el siguiente punto entonces, la descripción del Señor. Antes de entrar a esto, miren conmigo el versículo 12 en totalidad. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso o en Pérgamo. ¿Y cómo se describe Jesucristo, hermanos, acá? Dice, el que tiene la espada, ¿qué dice ahí? ¿Aguda de qué? De dos filos. Dice esto. Hemos visto también en mensajes pasados que Jesús se presenta a cada iglesia de acuerdo a una necesidad, ¿cierto?
Por ejemplo, hemos visto la semana pasada cómo se presentó a la iglesia de Esmirna. El que era y el que es, el que estuvo muerto pero que vive. La alentó con que la iglesia podía morir pero iba a levantarse después de Cristo, ¿cierto? Así que Cristo acá se presenta como alguien que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, este término en la Biblia es un término muy importante. Hermanos, yo les he dicho en mensajes pasados, necesitamos prestar atención a los detalles que la Biblia nos dice. A veces leemos la palabra de Dios, lo pasamos por alto. Pero hay detalles, y más si la boca del Salvador lo habla, porque son importantes. Vamos a ver qué es la espada de dos filos. Porque a veces nosotros decimos, sí, es lo que Hebreos dice, que la palabra de Dios es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? Las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y ¿qué más? Las intenciones del corazón. Era un instrumento de cercionar o separar. Pero este término que Jesús usa acá tiene otras también implicaciones. Por ejemplo, mira el capítulo 1 de Apocalipsis. Observa dónde está la espada de dos filos en Jesús. Miren el capítulo 1, el versículo 16, por ejemplo. A ver, ¿qué menciona Juan cuando ve la revelación del Salvador? Miren el versículo 16. Tenía en su diestra, ¿qué? 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda ¿de qué? De dos filos. Observa esto. ¿De dónde salía la espada de dos filos? De su boca. ¿Dónde estaba la espada acá? Literalmente, en su boca. Así que en el capítulo 1 vemos que la espada está en su boca, pero en el capítulo 2, versículo 12, está en su mano. No sé si entiendes esto. La expresión tengo, el que tiene la espada, ya es una expresión que está sosteniéndola con su diestra. Una espada lista para ser usada. Y esta espada va a ser usada un día para juzgar a todo el mundo. Miren conmigo, sin perder Apocalipsis 2, el capítulo 19. Miren, aquí lo menciona. Miren Apocalipsis capítulo 19. Observen conmigo el versículo 15, por favor. Miren qué es lo que un día Jesucristo va a hacer con esta espada de dos filos. Observen acá. Apocalipsis 19, 15 dice así. Y de su boca, ¿qué sale? Una espada aguda, ¿para qué, hermanos? Para herir con ella, ¿quién? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios, ¿qué? Todopoderoso. Interesante este término. Jesucristo dice que esta espada aguda un día será una herramienta de juicio para herir a todas las naciones. La Biblia nos enseña, si tú observas bien los aspectos de Apocalipsis, que un día todos los ejércitos serán reunidos por el anticristo para pelear contra el Cordero. Cosa ridícula, pelear con Dios, ¿no? Que por cierto nadie le gana a Dios, ¿eh? Pero van a tratar de juntar a todo y van a tratar de... Pero lo que es curioso en el Apocalipsis es que no hay derramamiento de sangre de Jesús ni de sus ángeles. Simplemente abre su boca y se acabó el problema. Es interesante cómo Jesús un día hará que todo el mundo y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Entienden eso? Y esta herramienta es la espada aguda la cual va a usar. Ahora, si no les queda claro, miren el capítulo 19, observen el versículo 20. Ahora aparece un personaje acá y vuelve a usar la espada aguda. Miren el versículo 20. Y la bestia, conocida como el anticristo, ¿qué fue? Fue apresada con ella, y el falso profeta había hecho delante de ellas con las señales que había engañado a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ¿a dónde? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora miren el 21. Y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía ¿de qué? De su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Si tú ves bien Apocalipsis y si lees el libro de Zacarías, la Biblia nos dice que geográficamente esto sucederá en un valle llamado Megiddo Armagedón. Y la Biblia nos enseña que habrá tan cantidad de sangre que Jesús, cuando juzgue a las naciones, que la sangre se levantará literalmente hasta el frenillo de los caballos. Imagínate. Y curiosamente hoy, por geografía, sabemos que ahora se están albergando muchas aves de rapiña en aquel lugar.
Y aquí van a participar, y Jesús llama, venid a todas las aves preparadas para el gran banquete del Señor, dice. Porque van a tener que limpiar la tierra, pues, de todo lo que va a quedar después, ¿no? Y después Él va a establecer su reino. Así que Jesucristo usa acá la espada aguda. Hermanos, miren, vamos a ser sinceros. Jesucristo, el contexto de la espada aguda está en juicio para las naciones. La pregunta es, ¿por qué la va a usar con su iglesia? Esto es interesante acá. El apóstol Pablo un día dijo así: es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Así lo dijo. Es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. La descripción que aparece en el capítulo 2, volvamos, es una descripción terrible. Y desde ahí ya nomás nos va a comunicar el mensaje serio que Jesús tenía para su iglesia. Él no se va a presentar acá sino como el juez, como alguien que va a cortar algo que está malo en su iglesia. Aquel que la va a limpiar, aquel que va a quitar aquello que estorba la salud espiritual de su cuerpo, de lo que Él ganó con su sangre. Y acá Jesucristo se presenta justamente con aquel que ya tiene esa espada lista para ser usada. Sin embargo, en esta descripción podemos captar bien el cuadro, que van a dar algunas noticias buenas y algunas malas. Miren el versículo 13, por favor. Y esto nos lleva al tercer punto. Adelántalo, un favor. ¿Ya? La espada aguda, vamos a ver. Esto de acá es el famoso altar de Zeus, que hoy se encuentra en Alemania. Esto era un gran símbolo en la ciudad de Pérgamo. Pero Pérgamo no solo tenía este Zeus como el gran Dios acá. Pérgamo tenía otra clase de Dios. Adelántalo. Así que vamos a ver algunas cosas buenas que él dice. Las circunstancias de los creyentes. Miren el versículo 13, por favor. Lean conmigo. Dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Y dónde moras. Y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Y ahí está. Retienes mi nombre. Y lo vuelvo a leer. Retienes mi nombre y no has negado, ¿qué? Mi fe. Dos cosas importantes de la iglesia. Miren qué más dice ahí. Ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Interesante acá que Jesucristo conoce las circunstancias del creyente acá. Hermano, a veces yo he hablado con personas, con algunos de ustedes, y quizás tú no moras en la ciudad de Satanás, pero moras donde está un jefe de Satanás, ¿sí o no? Algunos de ustedes estudian, muchachos, donde están los profesores por Satanás. Esto está claro. Algunos, uno habla con los chicos y dice, mi profesor de tal curso en la universidad son, pero como enviados por Satanás. ¿Eh? Pero eso no era nada en comparación. Esta iglesia vivía donde estaba gobernando Satanás. Era otra cosa. Y yo sé que, y a veces ustedes me cuentan y dicen, hermano, qué difícil es ser fiel en esa circunstancia. Qué difícil es cuando te marginan. Qué difícil es cuando quieres ser íntegro para el Señor, poner tus principios y tienes la tentación de ceder ante tal presión. Jesucristo conoce las circunstancias. Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Y esto es alentador, hermanos, porque Jesucristo sabe las circunstancias de sus hijos. Él conoce a los que son de Él. Él sabe las presiones que diariamente enfrentamos. Él conoce cuando una persona está a punto de arrojar la toalla. Pero también la Biblia dice esto, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que podéis ¿qué? Soportar, sino que dará juntamente con la tentación ¿qué? La salida. Y Dios sabe. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me tocó vivir en un hogar así? ¿Por qué tengo que terminar esta carrera sabiendo la tentación que enfrento diario? ¿Por qué este trabajo? A veces ahí pasa eso y a veces hay un reclamo en el corazón de la circunstancia que atravesamos y la presión puede hacernos ceder, hermano. Mira, esta iglesia no cedió. No se amilanó por los problemas y esa presión constante que había. Y esto nos debe enseñar algo, que Jesús sabe hasta dónde aguantamos, pues. Jesús conoce, Él lo sabe, Él es fiel para mostrarnos una salida. Quizás en esta noche estás acá y dices, hermano, quizás esto describe mi hogar.
Cuando uno es nuevo creyente en la fe, no hay presión de los de su casa. Jesucristo dijo que los enemigos primeros del hombre serán los de su casa. Y a veces esto sucede, muy común. Y a veces queremos abandonar la fe. Y a veces queremos tirar la toalla. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Cristo, fue el primero en mi casa. Y fue difícil ser creyente ahí. Y era difícil y a veces habían problemas. Y a veces un día agarré mis maletas y dije, me voy. Y un hermano me dijo, me acuerdo ahí en el grifo del 8, me dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo agradezco a Dios por los problemas, porque cada vez que había un problema en mi casa alguien se convertía. Y casi todos se han convertido con problemas, así que espero que haya otro problema para que mi abuelo, que es el último que queda, se convierta. Pues. Gracias a Dios por los problemas. Cada vez que hubo un problema, alguien se le entregaba su vida a Cristo. De verdad, hermanos, yo quiero hablarte esto para animarte a no abandonar la fe, aun cuando la presión sea grande. Aun cuando de repente creas que vives y tu entorno es como estos creyentes, donde mora Satanás. Estos creyentes no eran desconocidos del Señor. Estos creyentes no estaban abandonados por el mismo Señor. El mismo Señor dice, yo te conozco. Yo sé lo que estás padeciendo. Pero el Señor puede darnos fuerzas mucho más allá de estas circunstancias. Miren el segundo punto ahí. Jesucristo conocía la convicción de ellos. Miren el versículo 13 otra vez. Hay algo que quiero que noten acá. Noten conmigo el personaje que aparece aquí. En la segunda porción del mismo versículo dice, y no has negado, ¿qué? Mi fe, ni aún en los días, y ahí aparece un personaje, en que Antipas, mira cómo lo llama Jesús, mi testigo, ¿qué? La expresión es mi testigo confiable, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Miren, ¿saben? La verdad yo he estado tratando de buscar quién es este personaje, solo sé que es alguien de los nuestros. Y sé que está arriba. Lo sé porque murió en el Señor. Y curiosamente Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras siguen después de ellos. Y gracias a Dios que este hombre aparece acá, que este hermano en la fe aparece acá, para animarnos que hay vida después de la muerte. Para animarnos que se puede ser fiel más allá de la muerte. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Sé fiel hasta la muerte, le dijo Jesucristo a Esmirna. Acá hubo un personaje llamado Antipas. La verdad es que no se dice mucho de él. Ningún historiador lo menciona con tanta cantidad de información. Pero lo que poco que se menciona es suficiente, ¿cierto? ¿Qué se dice de él? Que fue mi testigo fiel. ¿Y quién lo menciona? Jesucristo. Jesucristo dijo que él era mi testigo fiel. Yo te voy a mostrar unos versículos y te vas a sorprender de algo. Mira el capítulo 1, versículo 5. Mira esta expresión, testigo fiel. El capítulo 1 de Apocalipsis, observa el versículo 5. Lean conmigo, dice, y de Jesucristo, ¿y qué se le llama a Jesús acá? El testigo, ¿qué? Fiel. ¿Cómo se le llama a Jesús acá? Testigo fiel. Salten conmigo, ya, al capítulo 3, el versículo 14 de Apocalipsis. Miren conmigo, perdón, más adelante, ya, el capítulo 2, el versículo 14, perdón, donde hemos estado, el 13, perdón. ¿Cómo se le llama Antipas acá? Antipas, ¿y cómo se le llama acá? Mi testigo, ¿qué? Fiel. Hermanos, yo no sé si tú te das cuenta de algo. Más adelante en Apocalipsis se le va a llamar a Jesús el testigo fiel y verdadero también. Yo quiero que notes algo acá. Cuando una persona es fiel, se le asemeja ¿a quién? A Jesucristo. ¿Te has dado cuenta de eso? Hermano, sé fiel. ¿Y sabes a quién te vas a parecer en los momentos de presión? ¿Sabes a quién? Al Señor. Qué honor saber que en nuestros problemas y en nuestros problemas somos fieles. Si llegamos a ser confiables al Señor, somos llamados como Él. ¿Esto acaso no nos levanta los ánimos? Mira, son pocas las veces que uno se puede parecer a Jesús y una de ellas es ser fiel en los problemas. Aquí la Biblia menciona a este hombre y lo compara con Jesús y curiosamente le da el mismo título, testigo fiel. ¿Quién mismo lo habla? El Señor Jesús. Hermanos, cuando tengamos problemas, son oportunidades para ser testigo fiel. La Biblia nos dice así, que el mundo entero está
bajo el maligno. Pero también la Biblia nos enseña que el que ama a Dios, el maligno no le toca. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué este hombre murió? Jesucristo en el libro de Mateo un día enseñó esto: no temáis al que puede matar el cuerpo, porque ¿qué más puede hacer? Teméis más bien al que puede matar el alma y entregar el alma en el infierno, y este es al Señor. La Biblia nos enseña que los hombres pueden incluso hacernos daño, y más en estos tiempos. Estamos viendo tiempos de mucha violencia, hermanos. Estamos viendo tiempos donde incluso por noticias sabemos que gente por su fe en el Medio Oriente está muriendo. Que gente por abrir su boca y declarar que Jesús es el Señor están siendo cortados de esta tierra. Pero la Biblia nos alienta a ser fieles más allá de todo esto. A mí me llama mucho la atención porque Apocalipsis 21, la descripción de las personas que no heredarán el reino de Dios, ¿sabes quién aparece en primera lista? Los cobardes, dice la Biblia. Qué curioso, que son los tiempos donde cuando suceden problemas así, se debe revelar el corazón del creyente. Hace algunos años atrás, cuando viajamos, me acuerdo, a los Estados Unidos, era un tiempo donde estaba habiendo las elecciones. Y en ese tiempo estaba por salir el presidente que hoy tienen, Barack Obama. Y lo curioso es que la cantidad de jóvenes de esta nación apoyaban a este presidente. ¿Y saben por qué? Por la cantidad de liberales que habían, por la cantidad de personas que estaban apoyando lo que es el matrimonio mixto o gay y el aborto, que hoy, por cierto, ya es muy común. Y la mayoría de los jóvenes apoyaban a este presidente. Y me acuerdo, el director de la misión nos dijo algo, que ahora se va a revelar en las iglesias quiénes son de Dios. Que son los momentos donde se va a revelar las convicciones de las personas. Situaciones como estas revelan el corazón y la convicción del creyente, hermanos. Esta situación reveló que el ataque de Satanás no pudo hacer quitar su fe, ni hacer renunciar de Cristo a este hombre llamado Antipas. Gracias a Dios que lo poco que se dice nos alienta para ser fieles como Él. Y por cierto, Jesucristo tiene una recompensa para los fieles. Jesucristo un día dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, un día el Hijo del Hombre se avergonzará en el reino, delante del Padre. Por eso la Biblia nos manda a identificarnos con el Salvador, aún en tiempos como estos. Quizás te encuentres en una situación muy similar, hermano, como ya te dije, pero son tiempos de sacar a luz de qué estamos hechos. Es tiempo de sacar a luz el carácter del Salvador y de saber no ceder ante la presión que día a día viene, que sabemos que el mismo Satanás va a buscar un tropiezo en nuestra vida, pero es tiempo de pararnos firme ahí. Miren el siguiente punto, esto nos lleva más adelante, este es el Dios que ellos tenían. Y acá tú dices, ¿por qué la Biblia menciona el trono de Satanás? Un poquito que quería ver esto, la historia de esta ciudad. Este es el Dios de esta ciudad llamada Esclepios, o Esculapio también se le llama. Esclepio ya es muy conocido en el mundo entero, sobre todo por los doctores o médicos. ¿Saben por qué? Porque el símbolo de este hombre era una serpiente enroscada, ¿saben dónde? En una vara. Y curiosamente es el símbolo que hasta el día de hoy la medicina lo usa. Adelántalo ahí, un favor. Ya, adelántalo. Ya, así que este era el dios de esta ciudad, de Pérgamo. Y este hasta el día de hoy sí lo conocen, ¿cierto? En los medicamentos lo vas a encontrar. Y tú dices, ¿por qué había esto en esta ciudad? ¿Saben por qué? Porque cuando tú ves los vestigios de esta ciudad, los templos que habían, era lo que más se asemejaba hasta el día de hoy con lo que son hospitales. La gente iba a Pérgamo para buscar sanidad. Y entonces trabajaban los alquimistas, brujos y médicos para promover la sanidad en Pérgamo, y la gente venía a este lugar para justamente buscar esta área. Y lo curioso es que se le llamó a este Asclepio Sótero, Asclepio Salvador. Y los cristianos conocen muy bien que la serpiente es asociada ¿a quién? A Satanás. Y claro, entonces Asclepio Salvador, y reemplazaba ¿a quién? Al Salvador. Por eso Jesús dice 2 veces acá, yo sé dónde moras, donde gobierna, donde tiene su trono ¿quién? Satanás. Es decir, trató de tomar el lugar del Salvador. Ahora, yo no estoy diciendo que la medicina es mala, pero hoy
sabemos que es buena, sin embargo su origen radica ahí, en Pérgamo, donde ellos, incluso hasta el día de hoy se usa este símbolo para hablar de la sanidad. Ahora, curioso, ¿verdad? Porque los creyentes eran perseguidos por su fe y aquí vemos a uno muerto. Y eso nos lleva al tercer punto. Miren conmigo más adelante, por favor. Vamos a ver el diagnóstico del Señor. Observen conmigo el versículo 14. Hasta acá son buenas noticias, algunas, pero miren algunas malas. Versículo 14, lean conmigo, dice, pero tengo unas pocas cosas ¿contra quién? Contra ti. Observa lo que dice Jesús acá. Observa si tienes un lapicero, marca la palabra ahí. La expresión significa dentro de. Que tienes dentro de a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Ese es su personaje. ¿Y qué se habla de él? Que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo ante los hijos ¿de quién? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Número 2, ¿qué más tenían ellos? Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo ¿qué? Esto ya lo hemos visto en mensajes pasados. Queda claro por el capítulo 2, la primera iglesia de Éfeso y esta iglesia, que Jesucristo sí o sí aborrecía a los Nicolaitas. Y si Jesús dice esto, debe haber sido una doctrina muy fastidiosa para el Salvador. Pero vamos a examinar un poquito la doctrina de Balaam, porque eso todavía no lo hemos tocado. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Quién fue Balaam? Alguno de ustedes quizás ya en su mente está asociándolo con un burro, ¿ya? Espero que no sea porque están mirando acá adelante a mí, ¿ya? Pero vamos a ver quién fue Balaam, ¿ya? Acá se menciona que ellos tenían una enseñanza de Balaam. Y la enseñanza consistía en poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero también a tener relaciones sexuales ilícitas. La palabra es forneía, acá fornicación o pornografía. Pero la expresión es, ¿quién es Balaam entonces? Bueno, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, Balaam en la Biblia aparece en el libro de Números. Y vamos a ver por qué la Biblia menciona 3 aspectos de Balaam en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, miren conmigo Primera de Pedro o Segunda de Pedro. No pierdan Apocalipsis. Pedro menciona a Balaam, pero en otro aspecto. Miren conmigo Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 15, por favor. Observen conmigo Segunda de Pedro 2, el versículo 15. Hablando de la apostasía, los falsos maestros, y Pedro menciona una característica acá. Miren conmigo Segunda de Pedro 2:15, lean conmigo. Dice, han dejado el camino ¿qué? Recto y se han extraviado siguiendo, ahora menciona algo acá, el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cómo lo llama Pedro acá? El camino de Balaam. Así que esta no es la doctrina de Balaam. Muchos agarran Balaam y piensan que es esto. Este es el mismo personaje, pero el camino de Balaam. Yo te voy a explicar un poquito quién era Balaam. Balaam era un profeta. Era un profeta que se menciona en la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Y ellos tenían que pasar por Moab. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida en el desierto. Pero lo curioso es que Israel era conocido porque Jehová iba delante de su pueblo y empezó a vencer a naciones como los amalecitas y otros más. Y entonces Balac, cuando se enteró va a pasar a Israel, va a pasar Dios, en otras palabras, hay que hacer algo antes que estos pasen por acá, dijeron. Entonces se enteró de los famosos talentos de un profeta llamado Balaam. Balac, rey de Zippor, de Moab, le mandó presentes, o sea, dinero, monedas, tesoros a Balaam. Y entonces fue a Balaam con mensajeros y le dijo, ven acá y maldice a Israel. Yo quiero que ese pueblo tú lo maldigas. Y entonces él envía presentes y Balaam dice, voy a preguntarle a Jehová qué dice. Y entonces Dios le habla a Balaam y le dice, cuidadito que maldigas a Israel, porque bendito es mi pueblo, le dijo. Cuidadito, le dijo.
Y esto es lo que se enseña acá, el camino de Balaam. Es tratar de maldecir lo que Dios ya bendijo. Este es el camino de Balaam acá. Es tratar de hacer lo que está mal cuando Dios dice que algo está bien para él. Y por cierto, hermanos, yo no me quiero meter mucho en temas políticos, pero por historia sé que muchos que han maldecido al pueblo de Israel, a pesar de cómo es, muchos hoy en día su cabeza ha sido cortada. Te lo puedo asegurar, míralo por historia. Tenemos un país muy cercano acá, ¿cierto? Donde hubo un presidente en un video que dijo: maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel, maldito el pueblo de Israel. Empezó a hablar sarta de pavadas. Curiosamente el cáncer empezó ahí, ¿no? Y hoy no es más. Tenemos que, sea lo que sea, orar por la salvación de donde vino a morar nuestro Señor. Su nacionalidad, ya lo he dicho varias veces, del Señor Jesús, físicamente, su DNI, para que lo entiendan, fue del pueblo de Israel. Su continente fue asiático y Él nos manda a orar por la paz de Jerusalén, sea lo que sea, hermano. Necesitamos estar del lado de ese pueblo, a pesar de Dios todavía lo protege. Y Él le dijo a Abraham: yo maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y bendeciré a quién? Y Balaam lo sabía. Por eso, Balac, cuando se vio frustrado, le envió más dinero y le dijo: no me hagas yo ir personalmente y te voy a coronar. Ven y maldice a Israel. Y entonces eso nos lleva al segundo punto. Mira el primer punto. Entonces el camino de Balaam es maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero hay otro aspecto. Miren más adelante. La Biblia nos llama el error de Balaam. Miren Judas. Salten conmigo a Judas. Y en Judas va a mencionar otro aspecto de Balaam. Judas versículo 11, por favor. Miren Judas versículo 11. A ver, lean conmigo lo que dice ahí Judas 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? Y se lanzaron, ahora menciono otra cosa acá, por el lucro en el error de ¿quién? O vuelvo a leer esa parte. Y se lanzaron por el lucro en el error de ¿quién? De Balaam. Así que acá hay otra expresión de Balaam. Una cosa es el camino de Balaam, pero la expresión acá es: ¿qué es el error de Balaam? ¿Saben lo que hizo Balac para convencer a Balaam? Le dio más dinero. Y entonces Balaam trató de negociar con Dios por más dinero para ver si podía hacer lo que el rey le pedía, de maldecir al pueblo de Dios. ¿Saben cuál es el error de Balaam? Es muy conocido hoy en día por las iglesias, muy conocidas por el evangelio de la prosperidad. Querer hacer la obra de Dios solo por dinero. Querer hacer el camino de Dios por lucro. Acá la expresión lo llama el error, el lucro de Balaam. Y yo creo que esto está pasando hoy, es muy común en muchas iglesias. De entregarse a hacer la voluntad de Dios donde hay solo intereses económicos. Donde solo hay poder y posición, donde solo hay privilegios. Curioso, ¿no? Porque el Señor, hay un libro que se llama Dios en sandalias, ¿sí? Te habla mucho del peregrinaje del Señor. No tuvo ni siquiera un templo donde enseñar, estaba en los parques, en las calles. Y nosotros tenemos un privilegio de poder congregarnos. El Señor, si por cierto en su vida no poseyó nada, el pesebre donde nació era prestado. Pero hoy mucha gente quiere hacer la obra de Dios solo por dinero, motivada por lo material. Y Jesucristo dijo, y a través del apóstol Pablo le previene a Timoteo, que raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se han extraviado de la fe. ¿Y a qué han sido traspasados? A muchos, no pocos, sino muchos dolores. El rey David dice, has de poner el rey Salomón dice en los proverbios, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. La Biblia nos llama a través de Pedro a ser conscientes de que somos extranjeros y peregrinos. Quizás sería bueno entender lo que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo he de volver allá. Por eso Jesucristo no condenó las riquezas, pero sí vivir para ellas, sí amarlas. Y Él dijo que debemos hacer tesoros arriba en los cielos y no acá en la tierra, donde el ladrón, el hollín y la polilla corrompen, y ahí donde uno va aumentando su cuenta celestial. Y quizás, hermanos, este año Dios te ha prosperado económicamente. Sería bueno que pienses en otro. ¿Sabías eso? El éxito de la felicidad está en prosperar
Pero también, hermanos, es en ver cómo puedo ayudar a otros. Más bienaventurado es dar que recibir. Si queremos ser felices, debemos pensar cómo poder ayudar a otros. Estamos en un mes de misiones. Quizás sería bueno apoyar a un misionero. No me malentiendan, por favor, porque a veces muy poco se toca estos temas en la iglesia. Pero yo creo que la iglesia está prosperando, y si Dios la está prosperando, porque necesita que nosotros seamos ricos también para dar. Hoy en día todos quieren tener el don de enseñanza, evangelismo, el don de exhortación, pero nadie te dice, hermano, yo tengo el don de dar. No sé si te has dado cuenta. Nadie te dice. Nadie te dice, es verdad. Hermano, yo tengo el don de dar. ¿Ah? Las muertes son. ¿Ya? Es verdad. O yo digo, el Espíritu Santo ya no reparte, solo reparte algunos dones, ¿no? Pero no es así. Lo que sucede es que estamos a veces amando mucho lo material. Y si Dios nos está prosperando, el apóstol nos dice en el libro de Corintios, cada uno según haya prosperado, ponga aparte algo, hermano. Hermanos, la iglesia tiene necesidades. La luz que se usa, la silla donde estamos, y es más, las cosas que dejaremos a nuestra siguiente generación, tienen necesidades. Y necesitamos quizás empezar a ver la necesidad a nuestro alrededor. Balaam empezó a hacer las cosas motivadas solo por el dinero. Y debemos tener cuidado de que nuestro corazón trate de servir a Dios solo motivado por el dinero. Hubieron varios personajes en la Biblia que trataron de hacerlo. ¿Te acuerdas de Giesi, el siervo de Eliseo? ¿Te acuerdas de Bar Jesús en el libro de los Hechos? Quiso conquistar el don de Dios por dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, en hiel de amargura veo que estás. La obra de Dios no puede ser motivada solo por lo material, sino por lo eterno. Pero la pregunta acá es, ¿qué es la doctrina de Balaam? Porque hasta ahora no lo hemos definido. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a entender qué es la doctrina de Balaam. Miren conmigo el versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Lean conmigo, dice, pero tienes unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Observa qué dice Jesús de este personaje, que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer ¿qué? Fornicación. Esta es la doctrina de Balaam. Te lo voy a explicar. En el Antiguo Testamento, como Balac no pudo conseguir que Balaam maldijera a Israel, como por dinero no lo pudo motivar ni le pudo torcer el brazo a Dios para maldecir lo que Dios llamó bendito, ¿saben lo que sucedió? Capítulos más adelante en el libro de Números 25, Balac se le acerca, Balaam a Balac, al rey, y le dice así, Dios no me deja maldecir a Israel, pero te voy a enseñar cómo destruir a Israel. No hay necesidad de maldecirlo, le dijo. Haz un concurso de belleza, para que lo entiendan. Y seleccionó a mujeres moabitas muy bonitas. Y después las introdujo en el campamento de Israel. Mira, por tiempo no lo podemos leer, pero sería bueno que después lo leas en casa. Y entraron, dice, y empezaron a tener relaciones sexuales. Y cada uno empezó a agarrar una mujer, el otro otra mujer. Y incluso entra Moisés, viene Eleazar, viene su hijo de Eleazar llamado Fines. Están conversando y dicen, ¿qué están haciendo? Y en su cara pelada, ¿saben lo que sucedió? Entra un judío con una mujer moabita a su tienda, como que nada pasó. Y entonces el furor y el celo de Fines, dice, se encendió, agarró una lanza y los hizo anticucho a los dos. Les atravesó a los dos por el medio, dice, por el ombligo. Y dice la Biblia, ahí cesó la mortandad de Jehová. Y dice así, Dios se agradó de Fines y bendijo hasta su generación. Dice, ¿cómo es que Dios se va a agradar de un hombre que mata? Y entonces uno se pregunta, ¿qué es la doctrina de Balaam? Y capítulos más adelante, el pueblo de Israel vuelve a tratar de hacer lo mismo, y Moisés se para frente al pueblo y dice, un momento, ¿no han aprendido? Y él dice así, por consejo de Balaam es lo que pasó antes. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Yo te voy a decir qué es la doctrina de Balaam, hermanos. La Biblia nos dice así, no puedes maldecirlo, pero ¿sabes qué puedes hacer? Corrómpelos. Esa es la doctrina de Balaam. Satanás no nos puede tocar, pero ¿sabes lo que va a hacer? Va a tratar de corromper la iglesia, va a meter el pecado, y el pecado va a hacer su efecto dentro del pueblo de Dios. Esa es la doctrina de Balaam.
Y el pueblo de Israel dice que tuvo una gran mortandad. ¿Sabes cuántos murieron? 24,000, dice. Dios se barrió a 24,000. A Dios no le tembló la mano, ¿eh? Se quitó a 24,000 que habían cometido. Yo me preguntaba, dentro de esos 24,000, ¿no hubo nadie que dijera lo que están haciendo está mal? ¿No hubo nadie que supiera quedar mal? Eso es lo que yo me preguntaba. Y solo tuvo que venir Fines y acabar con todo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermanos, escuchen esto, siempre apoya lo malo. La doctrina de Balaam. Yo no sé si tú te das cuenta, pero el pasaje anterior vimos que Satanás trató de atacar a la iglesia de Pérgamo con la presión externa. Pero como no lo pudo hacer, ¿saben cómo lo va a hacer? Satanás es muy astuto, o por dentro o por fuera. Y acá lo va a hacer por dentro. Mira, Satanás a veces por el mundo no nos puede destruir, pero quizás entre nosotros sí. ¿Saben qué va a introducir? La amargura, por ejemplo, que contamina rápidamente entre todos. Y entonces empezamos a criticar, a tener amargura, no a saludarnos los unos a los otros. Y por cierto, la Biblia habla mucho los unos a los otros. Por ejemplo, amaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. No juzguéis ni murmuréis los unos a los otros. Pero a veces, hermanos, no necesitamos irnos al mundo para que Satanás nos destruya. A veces él introduce el pecado. ¿Y qué hablar de la fornicación acá? La inmoralidad. No necesita sacarnos, quizás nos puede tener sentados y con problemas de pornografía, hermanos. Una vez el hermano Jorge habló de que a veces el internet en casa es como abrir el desagüe, ¿no? Dejar que todo entre a tu casa. Y después huele mal. Y después va contaminando. Y la doctrina de Balaam consiste en, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, es bendito, la iglesia, pero lo voy a corromper. Hermanos, Satanás es el león rugiente buscando a quién devorar. Nunca lo olvides. Satanás no es ningún tonto. Él va a tener una estrategia especial para cada iglesia. Quizás en casa tienes algo que está contaminando tu hogar. ¿Qué te cuesta agarrar y quemarlo, botarlo, hermanos? Quizás entre ustedes tienen una amistad que saben que no les edifica. La doctrina de Balaam es interrumpir el proceso de bendición de Dios, de crecimiento. Es interrumpir que llegues al lugar. Para el pueblo de Israel fue la tierra prometida. Y muchos dicen, murieron en el desierto, no llegaron. ¿De qué les sirvió salir con una mano prodigiosa las 10 plagas, ver el mar abierto y no llegaron al lugar que Dios tenía? No porque Dios falló, dice Romanos, sino porque Israel tropezó por incredulidad. Porque se rebelaron contra Dios. Y hermanos, ese ejemplo lo estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Dime, ¿crees que nosotros no podemos pasar por esto? Sería muy insensato pensar que no nos va a pasar. Si esto es lo que Jesucristo... ¿Ahora entiendes por qué Él tuvo la espada? ¿Saben lo que estaba dispuesto a hacer Jesús acá? Miren conmigo el versículo 16. Y esto nos lleva al siguiente punto. Antes de ponerte, voy a poner un ejemplo muy común. Adelántalo ahí. Este fue un ejemplo muy común que lo he puesto varias veces. El famoso caballo de Troya. Y claro, Satanás no puede por fuera, pero lo va a hacer por dentro. Y la historia nos cuenta, o de este relato, hasta en libros se ha sacado y en películas, que los troyanos eran una ciudad muy fortificada. ¿Te acuerdan, no? Y entonces los helenos o los griegos querían conquistarlos. Y no podían. Habían tenido guerra y no lo pudieron vencer. Entonces dijeron, ya sé, vamos a usar de astucia, vamos a introducir algo. Vamos a darles un famoso regalo, un presente. Pero dentro de ese caballo había, tú sabes, ¿no?, el ejército de los griegos. Y entran y por la noche se abre la puerta dentro del caballo y conquistaron toda una ciudad. Lo que no pudieron conseguir por la presión de la guerra lo consiguieron por dentro. Y a veces Satanás hace lo mismo. Introduce muy sutilmente en forma de algo bueno o regalo cosas interesantes a nuestra vida y vamos perdiendo convicciones poco a poco, hermano, y al final nos preguntamos después, ¿cómo es que tuve que parar en esto? ¿Cómo es que llegué a esto? Porque poco a poco fuimos cediendo. Lo que Dios dice no, lo que Dios dice no. Y la misma estrategia Satanás la usa hoy. Va a tratar de meter muy cuidadosamente lo que puede ser destructivo para la salud espiritual de nosotros, hermanos.
para romper nuestra comunión. Y esto nos lleva al último punto. Miren conmigo aquí, más adelante, por favor. El siguiente punto y el último. Dice ahí la determinación del Señor. La pregunta que uno se hace es, ¿qué determinó hacer el Señor? Miren el versículo 16, ahora sí. Lean conmigo así. Por tanto, en conclusión, ¿qué le dijo Jesús? Arrepiéntete. Así que había pecado acá. Pues si no, vendré pronto a ti. Observa. Y pelearé contra ellos. ¿Con qué vuelve a usar acá? Con la espada de mi boca. Hermanos, ¿saben lo que Jesús estaba dispuesto a hacer en su iglesia? ¿Saben lo que estaba dispuesto a hacer? A limpiarla. Hermanos, voy a ser bien serio con ustedes. Perdóneme, pero te voy a refrescar un poquito la memoria. Antes, en el Antiguo Testamento, había un templo llamado el tabernáculo. El pueblo pecó y Dios le dijo a Moisés, el tabernáculo quedaba en medio del pueblo. ¿Y saben lo que Dios le dijo a Moisés? Sácalo afuera del desierto. No quiero saber con mi pueblo nada. El que quiera que salga y que venga a mí. Pasa el tiempo y Dios, a través de Salomón, por diseño de David y su deseo, edificaron un tremendo templo, el templo de Salomón. Pero como los reyes y los falsos profetas no escucharon al pueblo, se rebeló. Lee Crónicas. ¿Saben lo que hizo Dios? Envió a Nabucodonosor y destruyeron todo. Y en los tiempos de Jesús había otro templo. ¿Y tú sabes lo que hizo Jesús cuando fue al templo? Agarró un azote. ¿Y qué empezó a hacer? A limpiar todo. Y con el tiempo, su primera profecía de Jesús para su segunda venida fue la destrucción, ¿saben de qué? Del templo. ¿Por qué te refresco la memoria, hermanos? Te voy a decir por qué. ¿Ven este lugar acá, hermanos, la roca? ¿Ven nuestra hermosa escuela, lo que Dios ha provisto? Ustedes pueden ver la mano de Dios, pero dejemos que el pecado entre acá. Dejemos y habituémonos al pecado. Y esto no va a quedar más que ruinas. Y uno dice, no, eso no va a pasar, hermanos. Te vuelvo a repetir, a Dios no le tiembla la mano. ¿Saben lo que Dios le dijo a Moisés? Yo puedo eliminar a todo el pueblo y de ti hacer toda una descendencia, le dijo. Dios estaba dispuesto a hacer de Moisés otro pueblo, ¿eh? Y a veces nos hemos enterado de iglesias divididas, fraccionadas, que hoy ni siquiera ya son iglesia, porque el pecado hizo su efecto, hermanos. ¿Qué te dice que nosotros no podemos pasar por esto, hermanos? Tenemos que tener los ojos vigilantes y empezar a ser drásticos con lo que Jesús llama que está mal y lo llama pecado. Tenemos que mantener la doctrina esta de Balaam y los Nicolás fuera de nuestra iglesia. No podemos permitir en nuestros jóvenes inmoralidad. No podemos permitir que nuestros matrimonios vivan en una vida infiel. Perdónenme, hermanos, pero es así. No podemos permitir que nuestra iglesia permita el pecado. No puede ser así. A veces nos han criticado que somos una iglesia dura contra el pecado, nos han llamado legalistas, que somos muy anticuados, acartonados, que somos muy al estilo antiguo. Prefiero ser así, hermano, a ceder ante las redes del pecado. Porque si nosotros cedemos ante lo que Dios dice que está mal, Dios va a venir pronto y va a destruir este lugar, lo va a hacer. ¿Crees que no lo puede hacer? Observa la historia de Israel y van a ver que sí lo hacen. Y esto nos debe enseñar a temer al Dios Todopoderoso. La iglesia es de Jesucristo y el dueño y la cabeza es santo. Y hoy aprendimos en la mañana a ser santos en toda manera de vivir, hermano, en toda manera. Quizás hemos permitido algo en nuestro hogar, quizás un problema, no sé, algo. Muchachos, el internet, cuídense de esto. Es muy común hoy, las redes sociales, los problemas inmorales que se ven. Por favor, tengan mucho cuidado. Padres, pide, ya te he dicho un montón de veces, pídele tu cuenta a tus hijos, pídele su clave. Y muchachos, pídanle a sus papás, papá, revísame, busca, mira para que veas que estoy andando bien. Satanás es muy astuto, hermanos. Los que estamos casados, tengamos ojos para nuestra esposa, seamos fiel a la mujer de nuestro pacto. Y los jóvenes, muchachos, cuando no hay una relación aprobada, absténganse de todo, por favor. No sea que después caigan en el error de esta doctrina de creer que todo está bien y después hay lamento y lloro. Necesitamos ser y tener un corazón, como dice Proverbios, avisados.
no simples para el mal. Pablo dice ser ingenuos para la malicia, pero debemos ser también como Jesucristo dijo, astutos como serpiente, es decir, ser vigilantes. Y la doctrina de Balaam puede entrar a nuestra iglesia. Puede entrar y hacernos una iglesia muy liberal y tenemos que cuidar eso, hermanos. Jesucristo tuvo cosas contra su iglesia. A veces me pregunto, si nos mandaran una carta venida del Salvador, ¿qué diría de nosotros? Necesitamos arrepentirnos y volver a los principios de Dios. Terminamos con el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré a comer el maná escondido, el famoso alimento espiritual del pueblo de Israel. Cristo es el maná. ¿Y qué más dice acá? Y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito mi nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Uno dice, ¿qué es esta piedrecita? Se dice, yo no sé si esta es una buena interpretación, pero se dice que en ese tiempo la interpretación de esta piedrecita era que los que pertenecían al imperio llevaban sus nombres antes, en vez de DNIs, en una piedra. Y era un lujo poder tener tu nombre en una piedrecita blanca, era símbolo de victoria. Quizás esto se ajusta a lo que Jesús dice, que nuestros nombres estarán escritos más que una piedra, en un libro que es sagrado, de personas que hemos sido llamados más que vencedores. Y quiero terminar contándote algo que aprendí hace poco, que estuve en Piura. Hay un pastor llamado Ernesto, ¿no? Y ahí es un pastor que queda en un lugar, su iglesia, una comunidad llamada Las Cuevas. Y él me contaba de que, bueno, ahí tiene mucho lo que es rondas comunales o vecinales, los ronderos. Y son gente pues que tiene un látigo y castigan y hacen su propia justicia. Y él me contaba y me decía, hermano, llegó un momento ahí en esa comunidad, fue tan grande la presión, fue tan grande renunciar a los principios, que empezaron a tener reuniones comunales los días domingos. Él me dijo eso. Y yo era el pastor, y cómo no yo no iba a ir a mi iglesia y no iba a abrirla por ir a una reunión de estas, decía. Y él empezó a contar esto, ¿no? Y yo le dije, hermano, ¿y usted qué decidió? Bueno, me dijeron y acordaron en la asamblea que iban a haber solo 2 llamadas de atención, y después de esto iba a haber una sanción, y la palabra sanción es veta o látigo en la espalda. Te cuelgan de un madero, y hasta hoy hacen eso, Y es más, él cuenta, ¿no?, que él no fue. Hicieron una reunión y dijeron, ¿cómo es posible que el señor Ernesto no va a venir? Y no volvió a ir. Y él dice, yo a sabiendas no fui. Porque justo era la hora de comenzar el culto de mi iglesia. ¿Cómo iba a desamparar las cosas? Y dije, bueno, aguantaré, pues dijo. Y dice que él miró la hora, ¿a qué hora vienen para castigarme? Y él me dice, no venían. Y no llegaron ese día, y al siguiente día hicieron una reunión. Y lo convocaron a él un lunes, y él fue. Y él fue a entregarse y dijo, yo sé que he hecho mal, pero lo hago porque quiero mantener los principios de mi iglesia, así que estoy dispuesto a ser castigado. Y le dijeron, no, ayer hubo una reunión, dice. Mandamos a algunos a recogerte y no quisieron ir nadie. Y hubo una discusión y al final el acta que se hizo se volvió a hacer. Y una vecina, una señora ahí, se levantó y dijo, ¿cómo lo vamos a castigar? ¿No ven cómo los alcohólicos han cambiado? ¿No ven cómo esta persona ahora cómo está cambiando? Él está haciendo un bien. Démosle la oportunidad de predicar y castiguémoslo si no predica el evangelio, le dijeron. Hasta el día de hoy él es conocido por un hombre respetable. ¿Y saben por qué? Por los principios que se mantuvo. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres así. Este tiempo hay actividades muchas de promoción de escuelas. Mi esposa sabe, me llaman para jugar al fútbol justo a la hora del culto. Han pasado 7, casi 10 años que me siguen llamando para participar, y hasta el día de hoy digo no, porque yo sé que es ese ambiente. Pues es un ambiente de infidelidades, alcohol, y espero seguir diciendo no. Ya me han dicho que soy sobrado, que no amo a la promoción. Hermanos, a veces no queremos quedar mal. Tenemos que estar dispuestos a quedar mal con Dios, ¿Entienden eso, hermanos? Pero es que no hay que ser tan exagerados, hermanos. ¿Por qué no somos exagerados para el bien?
¿Por qué siempre vemos lo que está bien exagerado? ¿Por qué? Necesitamos aprender a vivir como Cristo dice. El mundo os aborrecerá, dijo. ¿Por qué queremos quedar bien con las personas, hermanos? ¿Por qué queremos quedar bien rompiendo nuestros principios? No venir a la iglesia por una actividad mundana, perdónenme la expresión. No está bien. No está bien, hermanos. Y así puede comenzar que cedemos poco a poco. Y nuestros hijos después nos ven y ¿qué dicen? Papá no tiene principios. Mamá no tiene principios. ¿Dónde está? En actividades del mundo. Hermanos, Dios nos manda a salir más bien de esas cosas. No estamos aislados del mundo. Prediquemos el evangelio, sí. Ven los miércoles, aprovecha con nosotros salir. Pero seamos diferentes de este mundo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos inclinando nuestras cabezas y vamos a orar.